República Argentina. Transmite AM 1600. Armonía. Comienza una nueva hora y en Armonía te seguimos acompañando. No se puede cambiar el mundo si no cambia tu corazón. Buenos días, ¿cómo están? Vamos arriba a levantarse. Comenzamos un nuevo día. Gracias a Dios nos volvemos a encontrar para compartir el otro enfoque aquí en Radio Armonía AM 1600, en simultáneo con Radio Impacto AM 1440 y transmitiendo a través de Facebook y a través del canal de YouTube de Radio Armonía AM 1600. Una hermosa mañana en la gran ciudad de Buenos Aires, calurosa, la temperatura 23 grados, la máxima probable para hoy va a estar en los 33 grados, mucho calor para esta jornada, para el jueves 33, para el viernes 34, mucho calor en estos días que vienen. Así estamos en este miércoles 4 de marzo del año 2020. Hoy estamos cumpliendo 6.913 programas en el aire y vamos a cumplir 7.950 horas transmitiendo el otro enfoque en este 32º año consecutivo. Nuestra vía de comunicación es el 47162279, también el 11 61 24 9340. Nos encontrás en Facebook, Fernando Alejandro Lombardo. Hoy estamos con Mariano Laudoño. Muy buenos días, Mariano. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Acá estamos bien, pero con un pequeño inconveniente en un ojito. Vamos a ver qué pasa. Amaneció un poquito en compota, no sé si será conjuntivitis o alguna. Es peligroso ir a ciertos oculistas porque te terminas contagiando de alguna peste. Hace 10 días creo que fui al oculista y bueno, no sé si habrá sido ahí o en otro, no le vamos a echar la culpa, pero es muy común que vayas al oculista y te pesques alguna cosa. Bueno, ¿cuál va a ser el tema por hoy, Mariano? Vamos a concluir de una vez el texto que estábamos estudiando en los últimos dos programas de Efesios 5, 1 al 7, y vamos a meditar en el texto número 6 y 7. Un texto que siempre es relevante, pero creo que hoy más que nunca. Andar, digamos, en los caminos del Señor o andar en amor, aparte de guardarse limpio y todo lo que hemos meditado, es también estar atento a no ser engañados. El texto empieza diciendo, nadie os engañe. La importancia de estar atentos para evitar ser engañados. Y hoy creo que el engaño y la mentira
ha llegado ya a un extremo, a una cúspide difícil de superar, ¿no? Está a la orden del día, con todo el tema del aborto, de la ideología de género. Hoy me llegó un decreto de la provincia del Chaco, donde en los organismos oficiales de la Defensoría del Niño, el Adolescente y el Joven, se prohíbe orar, rezar, hacer alguna señal o cualquier tipo de actividad religiosa. En hogares de niños, de la provincia del Chaco, en escuelas, tremendo. Y la reflexión es, está bien, es una escuela laica, pero, o es un país laico con todas las instituciones políticas laicas, que quiere decir que no se involucra en ninguna religión, pero no es ateo. La Argentina no es un país ateo. Y laico no quiere decir que sea ateo. Bueno, realmente preocupante todo lo que está sucediendo en el país, claro, y debemos estar preparados. La laicidad en su momento fue pensada como una manera de que el Estado establezca o que el Estado adopte una especie de neutralidad. ¿Para qué? Para no privilegiar a ninguna religión por sobre otra. Hoy ya es tomada la laicidad más bien como un laicismo, en el sentido de un Estado que es hostil a todas las religiones, especialmente a la cristiana, muy especialmente a la cristiana. Entonces ya no como una actitud de neutralidad para que todos puedan ejercer con los mismos derechos, sino una actitud de hostilidad para que nadie pueda ejercer su libertad de cultos. Esa es la diferencia fundamental que vemos entre la laicidad en Estados Unidos, que cuando se sancionó la Constitución de Estados Unidos, allí por 1787, la misma Constitución que rige hoy con varias enmiendas, reformas, ellos le llaman enmiendas, pero es la misma Constitución básicamente, se estableció que el Estado sea laico, pero el Estado laico era un Estado amigable a todas las religiones, amigable, es decir, que no privilegiara a ninguna. No olvidemos que los llamados padres fundadores allí en Estados Unidos venían de Inglaterra, de la fuerte persecución religiosa de la Iglesia Anglicana, que era la iglesia oficial. Entonces, en cuanto llegaron, la mayoría de los constituyentes en Estados Unidos eran pastores evangélicos, eran teólogos, y dijeron, bueno, que el Estado no privilegie a ninguna, pero que sea amigable con todas. El concepto de laicidad que se ha aplicado aquí y que hoy vemos en su máximo esplendor, es un concepto de un Estado que en sí es hostil a la religión, bueno, que le muestra los dientes, que mira a la religión con desconfianza. Lo mismo ha pasado en Estados Unidos, donde se ha prohibido a través del tiempo, en las escuelas, hablar, exactamente, orar. A través del tiempo, el laicismo, que es esta especie de fanatismo antirreligioso, ha ido reemplazando a la sana laicidad, que implica no privilegiar a ninguna, ¿no es cierto?, en perjuicio de otras. Bueno, hoy es el Día Universal de la Oración. No vamos a escuchar de amiga, ya hicimos la introducción con Mariano hablando sobre este tema, justamente la laicidad que existe en nuestro país y cómo mal se ejerce o se interpreta. Y ya que no dejan orar en ninguno de estos estamentos públicos o del Estado, nosotros sí tenemos la libertad de poder orar e invocar a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este nuevo día, gracias te damos porque sabemos que todo depende de tu mano, tú eres el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, el creador del hombre, y tú nos has puesto leyes, reglas, mandatos que debemos cumplir para nuestro beneficio, porque tus mandamientos no son gravosos. Ayúdanos a vivirlos, a cumplirlos y a compartirlos en esta mañana con toda nuestra audiencia, para que podamos vivir cada día más cerca tuyo. Bendice nuestra Argentina, bendice la situación social que se está viviendo, la situación política, la situación contra el cristianismo, que muchos están teniendo esta ofensiva, este ataque. Ayúdanos a brillar en este mundo en tinieblas. Bendice a toda nuestra audiencia y te pedimos especialmente por todos aquellos que aún no están seguros de ser tus hijos, para que en esta mañana puedan creer. Háblanos a través de Mariano y de tu palabra. Te pedimos todo esto agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.
Bueno, nuestra vía de comunicación es el 4716-2279. También nos podés enviar un mensaje de texto o un WhatsApp al 11 61 24 9340 y nos encontrás en Facebook Fernando Alejandro Lombardo. Todos los medios para que nos escuches, para que compartas la mañana con nosotros. Si tenés alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, aquí estamos para responderte. Estamos hoy con Mariano Laudonio. Comenzamos, Mariano. Bueno, el texto de Efesios capítulo 5, vamos a leer de nuevo a partir del versículo 1, dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Recordamos que esta palabra imitadores podría traducirse también como, o de este mismo origen de la palabra, es la palabra mímica. Se instruye al creyente a ser imitador, a hacer casi la mímica, ¿no? Un autor antiguo decía, y también lo comentábamos, el cristiano practica hacer Dios, no porque quiera hacerse un Dios a sí mismo en el sentido de la soberbia diabólica, sino porque busca imitar a Dios, claro, como su hijo, como hijos amados, quiere imitar, y sabemos que para imitar a Dios hay que ver al Señor Jesucristo. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hemos explicado bastante detalladamente estos versículos y el significado de cada una de estas expresiones, palabras deshonestas, necedades, etc. Así que para los que se lo perdieron, los remitimos a que busquen ese programa que vos seguramente lo tenés archivado y puedan repasar los temas. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Entonces hemos visto a través de este pasaje que el andar del creyente, del cristiano, es un imitar a Dios. ¿Y cuándo un creyente imita a Dios? Cuando anda en amor. ¿Qué es andar en amor? Bueno, según este pasaje, andar en amor no quiere decir estar todo el tiempo imbuido de un sentimiento particular, sino que andar en amor es, por ejemplo, guardarse de ciertas cosas que aquí menciona. Guardarse de ciertas cosas que aquí se mencionan. Y llegamos al versículo 6 y vemos que también andar en amor es hacer caso de las advertencias que la palabra de Dios nos pone y nos muestra. ¿Cuáles son las advertencias que tenemos aquí en este texto a las que tenemos que hacer mucho caso? En primer lugar, dice la palabra, hay pecados que ni se los debe nombrar. Dice, esto y lo otro, dice, ni aún se nombren entre vosotros. La expresión es muy enfática. Podría traducirse que ni se nombren, dice, ni siquiera una sola vez. Es muy enfática. Hay cosas que no se las debe ni mencionar en nuestra conversación. Ahora, tenemos que entender bien qué dice aquí, porque acá no se trata de que hay palabras o conceptos tabú, que con el solo hecho de articular las letras que componen la palabra se desencadene algún tipo de desgracia, porque eso sería casi una actitud supersticiosa. No digas tal palabra, no hagas tal gesto. No se trata de una actitud supersticiosa de que hay palabras que no se pueden nombrar. No se trata de esto. El mensaje que nos da la Biblia es que hay ciertas cosas
que cuando están completamente ausentes en la vida, casi no hay ocasión de mencionarlas. Ya voy a dar ejemplos. Hay cosas que cuando están completamente ausentes en la vida, en la realidad, casi la palabra va perdiendo el uso y va desapareciendo. Ese es el concepto. Por ejemplo, yo no recuerdo si esto te lo dije o te lo pregunté. A veces me mezcla un poco como transcurren unos cuantos días, no recuerdo, pero vos oíste hablar, o vos me podés decir, o alguno de los oyentes puede explicarnos sin buscar en el Google, ¿no? ¿Qué es la progeria? Seguramente que si hay un médico entre nuestros oyentes, ya hay médicos, sabrá a qué me estoy refiriendo. A ver, ¿no te hice esta pregunta en otra ocasión? No. Bueno, está bien. Entonces me complace que... ya te pusiste en rol de profesor. ¿Sí? No, digo, me complace no repetir las cosas y no darme cuenta, porque eso... Progeria. Ya casi estaría diciendo que estoy sufriendo de progeria. No, la progeria es una enfermedad tan extraña, que por eso esa palabra está ausente prácticamente del vocabulario cotidiano, porque al ser algo tan extraño, está ausente del vocabulario. Fíjate, afecta a 1 de cada 7 millones de personas. Es una enfermedad en Argentina habría 4 o 5. Claro, es una enfermedad que, si los médicos me van a corregir, porque sinceramente no estoy buscando y no lo tengo aquí anotado, pero entiendo que es una enfermedad que acelera tremendamente, no sé en qué medida, pero acelera muchísimo el envejecimiento. Entonces tenés casi niños, son niños, pero que en realidad son ancianos, son viejitos. Se les acelera el envejecimiento, ¿no? Es una enfermedad rarísima, seguramente será algún tipo de disfunción de origen genético. Entonces, es algo tan extraño, o la argiria, por ejemplo, también, son enfermedades tan extrañas. Ahora, si vos hablas de gripe o ahora hablas de coronavirus, ¿por qué se está repitiendo? ¿Por qué ya esa palabra la nombramos a cada rato? Y porque es algo que se ha convertido en una pandemia, en una enfermedad a la cual todos le temen y que se está extendiendo cada vez más. Entonces, el concepto aquí es, estas cosas, cuando dicen ni aún se nombren, quiere decir que estén tan ausentes de la experiencia de ustedes que ni tengan oportunidad de hablar de eso. No se trata de una cuestión de no pronunciar palabras como un tabú supersticioso, no. Aunque hay palabras que haríamos bien en no pronunciar, porque son palabras que, como dice la Escritura, se le llama corrompidas. Palabras que emanan ese olor a pescado podrido del que comentábamos la última vez. Sí. Porque ese es el sentido del griego original. Cuando dice ninguna palabra corrompida, la palabra que se usa en griego es para hacer referencia al olor al pescado podrido, ¿no? Entonces hay palabras que ni deberíamos pronunciar porque emanan alrededor nuestro un hedor repugnante que contamina todo el entorno y que incluso Dios mismo las percibe con esa repugnancia, por lo cual deberíamos evitar. Pero más allá de evitar palabras, lo que tenemos que evitar es malas maneras de vivir, en realidad. Entonces, fíjate, Pablo lo que está deseando aquí, lo que está enseñando, es que no quepa ni la sospecha de que los creyentes practican estas cosas que mencionó antes, ni la sospecha. Matthew Henry dice, esos vicios deben ser arrojados tan lejos, que ni aún debe presentarse una insinuación de su presencia entre nosotros. Que no haya ya razón alguna o que no haya oportunidad siquiera de mencionarlos. Salvo cuando estamos enseñando el tema y tenemos que advertir acerca del tema y explicar en qué consiste. Dice el versículo 4 al final, estas cosas no convienen, lo leo en forma textual, que no convienen. Literalmente, no convienen. ¿Qué quiere decir no convienen? Estas cosas no llegan al nivel, este es el sentido, del verdadero creyente. No llegan al nivel.
Cuando yo leía esta explicación, estas cosas que fueron mencionadas, al decir no conviene, que decir no llegan al nivel de un creyente, yo pensaba para mí mismo, ¿a qué nivel vivo yo? Porque a veces parece que nuestro nivel es casi de caminar en 4 patas. Entonces, ¿a qué nivel vivimos? Otra traducción interesante es que estas cosas están fuera de lugar. Pero pensemos en este concepto. Hay cosas que están fuera de lugar. Es decir, esto al lado de esto no va, no pega. Está fuera de lugar, no pega. Estas cosas que menciona acá el apóstol y un cristiano no pegan, no concuerdan, están fuera de lugar, como algo no combina. ¿Viste cuando ves que la corbata no está combinando con la camisa? Que digamos, vos entrás a una casa y tal vez ves que los adornos o los muebles como que no combinan muy bien unos con otros. Esto te lo digo en una cuestión estética. Porque lo estético es lo que salta a la vista y la estética también es algo, el sentido estético también es algo que Dios nos ha dado y que tenemos también que respetar en cierto modo. Como 2 engranajes que no combinan. Claro, entonces, bueno, eso ya es yo de cuestiones mecánicas no conozco, así que no puedo dar ejemplos en ese campo, pero bueno, bienvenidos sean. Entonces, o vos ahora que te robaron la rueda tu auto, la rueda de auxilio, camión no entra, no sirve. No, exactamente. No combina, me quedaría un poquito grande. Y además se nota a simple vista, claro, que hay cosas que no concuerdan, que no combinan, que no hacen a la armonía, a la simetría, bueno. Entonces, todas estas cosas, dicen, no llegan al nivel del verdadero creyente y ni aún deberían nombrarse. Entonces, y recordemos entonces los ejemplos que dimos de palabras extrañas o de enfermedades extrañas que no conocemos el nombre sencillamente porque esas enfermedades ya han desaparecido prácticamente o son muy poco comunes, muy poco habituales. Bien, entonces, recapitulando, el andar del cristiano es un imitar a Dios. Imitar a Dios es andar en amor. Y andar en amor es, entre otras cosas, hacer caso de las advertencias. Hay pecados que ni se los debe nombrar. Pero en segundo lugar, hay una advertencia muy dura del apóstol Pablo. Dice, porque ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra, etcétera, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lo que está diciendo aquí el apóstol es que si alguien practica estas cosas, su destino ya está pronunciado. Porque no dice acá, ninguno de ellos tendrá herencia, dice tiene, está hablando en presente. Este destino está pronunciado en tiempo presente. No tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, dice. Es más, donde dice, porque sabéis esto, el sentido también del texto es, podéis estar seguros. El apóstol Pablo acá, tal vez la traducción que nosotros tenemos aquí no es tan enfática como el texto original, porque el énfasis es podéis estar seguros, o es más, debéis estar convencidos, dice el apóstol Pablo, que quien practica lo antes descrito ha elegido un ídolo a quien rendirle adoración, por lo cual no tiene herencia, dice Hovey, que es un comentarista, ni puede tener, no tiene ni puede tener. Acá es enfático. Claro que el pasaje nos presenta un intenso contraste entre el creyente genuino, verdadero, y el no creyente, el inconverso, porque de él se está refiriendo acá. No está refiriendo acá a cristianos que caen en un pecado y pierden la salvación. No, acá hay un intenso contraste en aquellos que son realmente creyentes, por lo cual andan en la vida queriendo imitar a Dios y ponen en su oído atento a las advertencias de la palabra, y el otro lado está la persona que no ha nacido de nuevo, la persona que no ha depositado su fe en Jesucristo, no tiene nueva vida, el inconverso.
el incrédulo, que dice no puede tener ni tiene herencia en el reino de Dios. Entonces, prestemos atención a estas advertencias. ¿Qué quiere decir? Puede haber una persona que cree que es creyente, pero bueno, pero que practica todo esto, toda esta lista de cosas que está acá y mucho más. No digo que un creyente no pueda caer en estos pecados. Acá estamos hablando de practicarlos de modo habitual. De modo habitual y sin cargo de conciencia. Ya como que se hizo habitual, se hizo natural. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Porque acá la palabra es muy clara en este sentido. Y esto demanda verdadero arrepentimiento y verdadera fe en Jesucristo. Verdadero arrepentimiento y verdadera fe en Jesucristo. Entonces tenemos dos serias advertencias. Hay pecados a los que ni se los debe nombrar y si alguno practica tales cosas, su destino ya está pronunciado. No tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ya estamos casi sobre y media, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, sí, el tema de estar preparados, listos para que nadie nos engañe. La tercera advertencia es, hay engañadores caminando entre nosotros a los cuales no hay que oír. Perfecto. 4716-2279, también el 11-6124-9340. Nos encontrás en Facebook, Fernando Alejandro Lombardo. O el otro enfoque. Jenny, desde Nueva Zelanda, nos dice: hermanos queridos, tanto tiempo sin verlos. Desde Nueva Zelanda les mando bendiciones. Bueno, gracias Jenny por sumarte nuevamente, después de haber estado viajando, después de haber estado trabajando en horarios donde allá ahora son las 12 de la noche, 11 de la noche. Por eso se le complicaba escucharnos y mirarnos a través de Facebook. Te mando un abrazo grande. Inés Mega, buen día. Gracias al Señor por la constancia del programa y de los columnistas. Silvia Ariel Basualdo, bendiciones hermanos. Gracias Silvio por estar siempre también desde Zárate. Inés Mega, Raquel Martínez, Miki Saavedra, Lito Drueta de Córdoba, Leonor García. Jenny dice, espectacular el tema que están tocando. Claudio Masuccini, desde Santa Fe. Esperanza, dice abrazo. Claudio Masuccini, desde Santa Fe. Un saludo a Claudio también, que hace mucho que no nos vemos. A él y a su familia le mandamos desde aquí. Y en algún momento lo estaremos visitando cuando las ruedas de mi vehículo estén repuestas. Está bien, yo anduve por ahí cerca, pasé por Esperanza hace poquito, pero bueno, no pude parar. Ya vamos a parar alguna vez que vayamos a Santiago del Estero. Jenny dice, exacto, hay entre los cristianos, hay falsos cristianos. Se puede dar. Bueno, vamos a la tanda, escuchamos a nuestros auspiciantes y ya volvemos. Muchos me quieren ver ir detrás de la corriente. Auspician el otro enfoque. Vara, una empresa a su medida. Vara, reglas y escuadras de duro aluminio, pediómetros, estadiómetros, medidores de circunferencia, goniómetros. Trabajamos para que usted compruebe que Vara es una empresa a su medida. Llámenos al 15 57 40 64 71. Fábrica de remeras. Todos los modelos, todos los talles y estampadas. Remeras para publicidad, remeras para empresas, escuelas, clubes. Fabricamos las remeras que usted necesita. Llámenos al 4-567-8000 o visítenos en Sanabria 2262 Devot. ESEA, Escuela Cristiana Evangélica Argentina, junto al Instituto de Educación Superior Juan Amos Comenio, formando profesionales con valores. Te ofrece carreras de formación docente y técnica, profesorado de nivel inicial, de educación primaria, en informática, especialización en jardín maternal, técnico superior en sistemas informáticos, en dirección y administración de empresas, consultoría psicológica.
especialización en multimedios interactivos para el aprendizaje, para docentes de todos los niveles. Escuela Cristiana Evangélica Argentina, 4641-3957 o acércate a Irigoyen 2150 Capital. Ebel, cintas métricas de acero. Ebel, una empresa con más de 50 años en el país y certificada por el INTI. Ebel ha diversificado su producción con niveles, espátulas, metros plegables y pusher. Las buenas medidas se toman con Ebel. Adquiera sus productos en la ferretería de su barrio. Muchos me quieren ver. Estudio contable impositivo del doctor Pablo Alberto Besoso. IVA, ganancias, ingresos brutos, sueldos, servicio doméstico, asesoramiento integral, impositivo y laboral a monotributistas, responsables inscriptos y sociedades. Estudio contable impositivo. Llámanos al 11 35 67 53 38 o escribinos a pablobesoso@hotmail.com. Te invitamos a vivir junto a tu cónyuge una estadía plena de amor y respeto. Conferencia Matrimonial 2020, del 8 al 10 de mayo, en La Posada Suiza, San Miguel del Monte. Estar a tu lado. Estadía all inclusive en uno de los mejores hoteles de Buenos Aires. Cena romántica, cena concierto, circuito de bicis, acceso a piscina climatizada, wifi, desayuno buffet, reuniones para matrimonios. Con la participación del orador, pastor y escritor José Mayén Maya, desde la República Dominicana. En Cristo aferrado seguí. Segunda Conferencia Matrimonial 2020. Amor y respeto. Del 8 al 10 de mayo en San Miguel del Monte. 3 días y 2 noches. 6.250 pesos por persona. 2 días y 1 noche. 4.250 pesos por persona. Reserva tu lugar abonando el 50%. Consulta por los medios de pago. Promoción válida hasta el 1 de marzo. Somos uno, tú y yo. Reservas al 54 922 71 43 27 41. Más información en Facebook. Búscanos como Conferencia Matrimonial. En Instagram, encontranos como Confe Matrimonios. Acompañan esta conferencia la Iglesia de Convertidos a Cristo de República Dominicana y la Iglesia Cristiana Evangélica La Paz. No se puede cambiar el mundo si no cambia tu Seguimos compartiendo la mañana, seguimos compartiendo el otro enfoque aquí en Armonía AM 1600, en simultáneo con Impacto 1440, a través de Facebook, a través del canal de YouTube de Radio Armonía AM 1600. Jenny nos dice, bueno, hay falsos cristianos, falsos profetas. Qué buenas que son estas advertencias, nos dice. Y Claudio Masuccini, gracias Mariano por el saludo. Al contrario, gracias a Claudio y a todos los oyentes por estar escuchándonos y tan temprano. Guillermo Mulqui desde Santiago del Estero dice, muy buenos días, Dios siga bendiciendo tu vida, el programa. También bendiga a Mariano, de quien siempre se aprende. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el oyente? Guillermo Mulqui. Ah, Guillermo. Guillermo Mulqui. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya le dije a Guillermo, la próxima vez que vaya a Santiago vamos a ir juntos. Y Guillermo es de Santiago conocer. También. Sí, perfecto. Sí, bueno, con mucho gusto. Sí, y siempre tengo ganas de estar conociendo, sí. Con Marito para poder estar ahí algún fin de semana. También Mardoqueo Maldonado desde Nueva York dice, mi querido Fernando y Mariano, desde ahora estoy ansioso saludándolos, ansioso de escuchar el programa al querido hermano. Bendecido día para ustedes. Bueno, gracias
Mardoqueo también por escucharnos desde allí. Y bueno, ayer publiqué en Facebook, Karen, estuvimos orando por Karen, estuvimos juntando dinero porque necesitaba 100.000 pesos para operarse de un tumor que tenía en el cerebro. La operaron el 27 de febrero a Karen, estuvo hasta el día de ayer internada, ayer le dieron el alta, ya está en su casa, según los médicos la operación fue un éxito, sacaron todo el tumor que tenía ahí en el cerebro, un lugar muy escondido, oculto del cerebro, y gracias a Dios pudieron extirpar todo. Ahora tienen que analizar a ver qué tipo de tumor era y ver los pasos a seguir, pero realmente está bien, ya habla, conoce, está lúcida totalmente en tiempo, espacio y funciones. Realmente una bendición de Dios. Sigamos orando por Karen y gracias a todos los que ofrendaron para poder llegar a cubrir los 100.000 pesos que necesitaba para esta operación. Bueno, seguimos, Mariano. Bueno, y efectivamente, decía nuestra oyente allí de Nueva Zelanda que no solo hay falsos cristianos, sino también falsos profetas, ¿no? Y yo recordaba, cuando ella pronunciaba estas palabras, bueno, que el tema que la advertencia que nos hace oír en este momento el apóstol Pablo es que hay engañadores caminando entre nosotros, a los cuales la advertencia es: no hay que oír. Por eso dice: nadie os engañe con palabras vanas. Ya en esa época había personas que minimizaban todos estos pecados que mencionó el apóstol Pablo, que los minimizaban, los justificaban de alguna manera, por lo cual los cristianos estaban expuestos también a ser convencidos, a ser engañados. Un autor dice: ellos dicen que el sexo es algo natural, que una aventura de una sola vez no produce ningún daño, que tener posesiones y almacenar es algo prudente y necesario. Es decir, siempre alguna buena excusa existe para justificar no solo los pecados que aquí se mencionan de fornicación, inmundicia, pero también la avaricia, y toda clase de idolatrías que el apóstol incluye en esa palabra. Es interesante notar que cuando Pablo nos anima a no dejarnos engañar o a no dejarnos convencer, el vocablo griego que usa aquí, donde dice nadie os engañe con palabras vanas, el significado sería muy enfático también. El apóstol nos está diciendo: resístanse a dejarse persuadir. El verbo que se usa aquí es el mismo que se usa, por ejemplo, en Juan 3, lo vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo, acá se me complica, discúlpeme que tarde un poquito, ahora sí. Juan 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Esta palabra rehúsa creer es la misma que está empleada aquí. Una resistencia, que en este caso es del incrédulo ante la verdad. El que rehúsa creer en el Hijo, es decir, el que se resiste a creer en el Hijo. Y es la misma palabra griega que se usa en Hechos, capítulo 19, versículo 9, dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Bien, esto de endureciéndose y no creyendo, endureciéndose, esta palabra que se traduce de esta manera, es también la misma palabra griega que usa Pablo aquí en Efesios.
En los dos textos que mencionamos, Juan 3:36 y Hechos 19:9, se refiere a la resistencia que el incrédulo ejecuta hacia lo bueno y lo verdadero, la resistencia. Pero acá Pablo la aplica a los creyentes. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Esa misma resistencia que el incrédulo ejecuta hacia la verdad, nosotros tenemos que ejercer hacia los falsos maestros. Esa misma resistencia. Es resistirse activamente a dejarse persuadir. Tomar los conceptos que nos vienen del mundo, por lo menos con una actitud de sospecha. Esto es muy triste, hay que decirlo. No nos caracterizamos los creyentes por tener este sentido de sospecha y sentido crítico hacia lo que nos viene del mundo. Tal vez nuestra primera actitud sea creer, y después cuando alguien nos convence, bueno, dice, no, es cierto, pero nos tienen que convencer. Y nuestra primera actitud ante las doctrinas del mundo debería ser la sospecha. No digo el rechazo, sospecha por lo menos sospecha. Después puede ser que analizando mejor y demás, digamos, no, bueno, esto algo de cierto tiene. Pero la primera actitud nuestra debería ser de sospecha. ¿Pero por qué digo esto? Porque soy un paranoico y casi que tengo que visitar un psiquiatra. No. Es muy sencilla la razón por la cual estoy afirmando esto. A ver, Fernando, si vos conoces a una persona que de una manera permanente, habitual y consuetudinaria miente, y de pronto te viene con una historia, te viene a contar una historia, y es natural, es natural y de sentido común que vos tengas una precaución, sospechar. Después tal vez descubrís que es cierto lo que te está contando y que una vez en su vida se le ocurrió decir la verdad. Pero el mundo, que sabemos que está dirigido y presidido por el príncipe de la mentira, permanentemente está produciendo teorías e ideologías erróneas y mentirosas. Entonces, no puede ser que los creyentes carezcamos de este sentido crítico. Y los creyentes no podemos carecer de esta actitud de precaución y de sospecha ante lo que el mundo nos presenta. Me refiero a lo que recibimos por los medios de comunicación, lo que leemos en los diarios, lo que se nos enseña en la universidad, en los colegios, etcétera, etcétera. Entonces, recapitulando y volviendo a nuestro texto, aunque nunca nos hemos ido, pero volviendo al texto más riguroso. La misma resistencia que el incrédulo ejecuta hacia lo bueno y lo verdadero, nosotros tenemos que ejercer hacia los falsos maestros que enseñan mentiras, según el apóstol Pablo. ¿No es cierto que nosotros muchas veces nos asombramos por la resistencia que los incrédulos ejercen hacia el Evangelio? A mí a veces me asombra cómo personas pueden resistirse tanto a la verdad del Evangelio. Y aunque les presentes todas las evidencias, las personas de una manera obcecada se resisten. Y a mí me sorprende a veces. Bien. Porque no están buscando la verdad, sí, sino que la rechazan de plano, sin entender y sin conocer. Exactamente. Ahora, a lo que voy es a esto. De la misma manera que nosotros nos asombramos frente a la resistencia del incrédulo ante la verdad, el mundo debería también asombrarse al ver nuestra resistencia a la mentira. El mundo debería asombrarse. Y muchas veces el mundo se asombra de cómo los cristianos nos acomodamos a cualquier cosa. Y el mundo debería asombrarse de nuestra resistencia frente al error y frente a la mentira. Mirá cómo se resisten estos, Mirá cómo tratamos de presionarlos por todos lados, pero mirá cómo mirá que son duros, El mundo tendría que decir esto respecto de nosotros. Y muchas veces el mundo nos ve a nosotros de la misma vereda que ellos. En la misma vereda que ellos.
diciendo los mismos eslogan, repitiendo las mismas consignas, adoptando las mismas ideologías. Después muchas veces queriendo de alguna manera y a toda costa meterlas dentro de la iglesia, adornadas de alguna manera. Entonces, nuestra actitud, según el apóstol Pablo, tiene que ser resistirse a dejarse persuadir, no dejarnos persuadir por las ideologías erróneas. Los pecados nombrados aquí por el apóstol Pablo son aquellos por los cuales generalmente estamos demasiado dispuestos a excusarnos y a justificarnos. Y así, queridos oyentes y Fernando, así nacen las ideologías. Así nacen las ideologías nacen como maneras de justificar estilos de vida. Yo quiero vivir de determinada manera y de alguna manera me invento una ideología para justificarlo. Y es más, las ideologías no solo nacen como maneras de justificar estilos de vida, sino que también las ideologías nacen como maneras de imponer ese estilo de vida a los demás. Imponerlo a los demás. No solo para justificar que yo hago tal cosa, o que yo quiero ser tal cosa, sino para convencer a los demás de que eso está bien y que todos tienen que pensar lo mismo. Porque la ideología siempre implica y la ideología siempre incluye un aspecto práctico. Medidas, acciones para tomar, para llevar a cabo, para hacer que esa ideología se convierta en realidad. Las ideologías no solo buscan justificar lo que yo quiero, sino que buscan también una reforma de la realidad, una reforma social, por eso que va mucho más allá de la libertad. Es lo que se está imponiendo, claro, ahora en las escuelas. De la libertad de cada uno de decidir sobre su vida. Eso nadie lo niega, eso nadie lo está negando. Ahora, la ideología implica una estrategia para imponer eso a todos. Y a los que no se adapten a esa ideología, la misma ideología prevé mecanismos para estigmatizar o para, de alguna manera, desacreditar o desautorizar a esa persona. La misma ideología ya prevé los mecanismos. Lo que acá nos dice Pablo es, todos los alegatos son palabras vacías. Así como las ideologías son sofismas, malabarismos. A mí me gusta mucho usar este término que en alguna oportunidad escuché, no recuerdo a quién. Malabarismos que se hacen con las ideas, malabarismos que hacemos con las ideas para intentar justificar cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Pero hago un malabarismo con las ideas y la persona se me queda mirando con la boca abierta diciendo, entonces es así. Y entonces la ideología termina conquistando la mente, la cabeza de las personas que están bajo su influencia. Normalizar la anormalidad. Por eso Pablo le llama palabras deshonestas. ¿Por qué palabras deshonestas? ¿En qué consiste esta deshonestidad de la palabra? La palabra en sí misma no tiene vida propia, no es ni honesta ni deshonesta. Pero cuando Pablo dice palabras deshonestas, quiere decir que tiene un fin deshonesto, un fin egoísta, un fin político, justificar un determinado estilo de vida, un fin deshonesto. Son palabras que nos las presentan como el epítome de la defensa de los derechos y de las libertades y de las cosas buenas, como que ellos están defendiendo todo lo bueno que hay en el mundo. Pero eso son palabras deshonestas, porque no es así. Dice 2 Corintios 11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo que está diciendo Pablo es, no se maravillen, o sea, no se sorprendan, no es maravilla. Si el mismo diablo se disfraza de ángel de luz, ¿cómo no va a haber falsos maestros, falsos apóstoles? ¿Cómo no va a haber obreros fraudulentos? Acá está denunciando a los que están dentro de la iglesia. Yo estoy pensando ahora, acá Pablo denuncia a los que están dentro de la iglesia y podían engañar. ¿Por qué? Porque el que está dentro de la iglesia
es como que la persona, el cristiano, está más propenso a oírlo. Porque el que se califica de cristiano entonces está más propenso a oírlo. Y Pablo se dedica mucho a denunciar a esos. Cuidado, porque son peores que los de afuera. Esto implica que el cristiano naturalmente debería tener, por lo menos distinguir, prestar más credibilidad a lo que viene de adentro que a lo que viene de afuera, ¿no es cierto? Grave sería que a veces es al revés. A veces los mensajes que nos vienen de afuera les prestamos mayor atención a los que vienen de adentro, aunque siempre en todos hay que ejercer este sentido crítico para lo que viene de afuera y para lo que viene de adentro. Por eso que Efesios 4:14 nos dice allí Pablo también, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Termino diciendo y comentando lo que dice un autor llamado Moule. Palabras huecas le llama, verdaderas sucesoras de las palabras fatales de la primitiva tentación. No permitáis que palabras huecas os seduzcan a ser parte en esa complicidad. No, y sigue diciendo Moule, un antiguo autor cristiano, ni tampoco permitáis que palabras santas hagan eso. ¿Qué son palabras santas? Palabras santas mal usadas para cumplir los propósitos del enemigo. Quiere decir que a veces dentro mismo de la iglesia y usando palabras bíblicas se enseña la mentira y se enseña el error. Por eso el autor advierte, no solo no hay que permitir que las palabras del mundo nos convenzan, sino tampoco permitas que palabras santas mal usadas para cumplir los propósitos del enemigo se produzcan engaño y produzcan confusión. Los hijos de desobediencia fueron primeros hijos de incredulidad. Por eso que es muy importante esta relación entre la doctrina y la práctica. No sé, tengo que terminar o puedo decir algo más. 2 minutos te quedan. Bien, esto es muy relevante para la iglesia de hoy. Porque hoy el mundo atribuye a la iglesia la responsabilidad de todos los males del planeta. La opresión de los pueblos originarios, la opresión de la mujer, los desastres ecológicos, el atraso en la ciencia, la opresión de las conciencias. Hoy el mundo nos cuenta una historia donde la iglesia es la responsable, el cristianismo, de todos estos y muchos más males. Para eso se recurre a toda clase de falsificaciones históricas, incluso. Lo peor y más grave es que los creyentes muchas veces terminamos creyendo ese fraude. Y en pos de democratizar y de suavizar el discurso, dejamos de decir la verdad. ¿Para qué? Para evitar ofender, para procurar atraer, para procurar simpatizar. Y entonces la iglesia deja de denunciar el pecado y la iglesia deja de llamar a las cosas por su nombre. Todo esto es una estrategia diabólica de atribuirle a la iglesia todos los males del planeta, para que vayamos con sentido de culpa por el mundo, con miedo de decir la verdad, trivializando, digamos, en todo caso, el pecado. Son todas ideologías satánicas que no tenemos que creer, porque procuran destruir la capacidad de la iglesia de ser columna y baluarte de la verdad. Si vos andás por la vida con un sentido culpógeno, que tenemos con los cristianos que pedirle perdón a todo el mundo por todos los males que les causamos, cosa que es una gran mentira, porque si bien la iglesia, el cristianismo tiene sus puntos oscuros, indudablemente, pero el mundo trata de generarnos este sentimiento de culpa, como para decir, ustedes son los responsables de la opresión, del atraso, del oscurantismo, y entonces la iglesia pierde su capacidad de transmitir la verdad, porque va por la vida con un sentimiento de culpa. Hay una estrategia para que la iglesia deje de ser columna y baluarte de la verdad, y es que los creyentes nos dejemos persuadir por las ideologías. Y lo que el apóstol Pablo nos advierte aquí es: no se dejen persuadir. Gracias, Mariano. Excelente el tema que nos trajiste en esta mañana para este tiempo tan especial que la Argentina está viviendo,
en el cual debemos estar preparados. César Hoyos, desde Termas de Río Hondo. Buen día, Fer, Mariano. Qué edificante escucharlos. Saludos de Sol, Nemías y Emilia. Celina Ortega. Lamentablemente los creyentes se acomodan a las ideas del mundo por falta de capacitación, no solo bíblica, sino también de formación en general. Afortunadamente esto está cambiando en las iglesias, pero debemos seguir insistiendo en el pensamiento crítico hasta del mensaje del domingo. Nieves Sotelos, qué verdad, hermano, esto sucede, hay hoy en cristianos que están envueltos en excusas y mentiras, imponiendo ideas lejos de las leyes de Dios. Nelson Villegas también siguiéndonos. Alejandro Dedo, como siempre, escuchándonos. Muy bueno el programa. Saludos para todo el equipo. Mariano, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos. Un saludo a todos. Gracias por sus mensajes afectuosos y generosos. Y bueno, si Dios no te quiere, vemos hasta si dentro Dios de 6 quiere, meses. nos estaremos viendo por razones laborales y por diversas razones. Me va a ser un poquito difícil asistir en estos próximos meses, pero si Dios lo permite, ya para julio, agosto, y algún programa especial que tal vez vos me quieras invitar. Sí, para julio, agosto ya estaremos seguramente de vuelta, cuando el segundo cuatrimestre ya esté un poquito más aliviado en cuanto a las responsabilidades laborales. Bueno. Así que un gran saludo para todos. Te damos licencia entonces. Les pido que también estén orando por mí. Lo vamos a hacer y todos los oyentes también. Te vamos a extrañar algunos meses, pero después de julio y agosto vuelve Mariano aquí al Otro Enfoque. El que se nos va también es Adrián Esquivel. No lo vamos a tener, Adrián, por este año, creo, aquí como columnista. Lo vamos a extrañar seguramente. Bueno, nos vamos. Mañana, si Dios lo permite, mañana nos reencontramos. Mañana con Sergio Balestrero, un columnista que arranca aquí en el Otro Enfoque. Nuevamente, Sergio, ya no como invitado, sino como columnista participando del Otro Enfoque. Que tengan un muy buen día, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Chao. No se puede cambiar el mundo